Hola, buenas tardes. Hola Alice, estamos empezando. Quedan unos minutitos todavía, así que, ¿qué les parece si esperamos unos minutos que se vayan integrando más asistentes? Hola Alice, Hola, ¿cómo estamos estás? esperando que se integren más asistentes. Ya. Pero bueno, todavía es temprano, faltan unos minutitos. Em, y vamos a iniciar la primera parte. Como habíamos programado, Alice, vamos a conversar acerca de como el recorrido del eclipse en las distintas casas, tomando en cuenta el ascendente de cada uno. Bien, así que los que no sepan su ascendente, bueno, de alguna manera por interno podemos después resolverlo, pero lo ideal es que ya al menos tengan en cuenta eso, si lo tienen va a ser más fácil. De cualquier modo, vamos a ver también el eje, ¿sí? Aries, Libra, en fin, casa uno, casa 7, etcétera. ¿Tú vas a poder mostrar las láminas o me tengo que salir o cómo lo vamos a hacer? Claro, igual rico poder saludarnos en este minuto, después, Ya, y ahí eh, salgo. claro, sales y ahí yo pongo mi lámina. Ya, ya. Hice varias Entonces, ¿cómo láminas, se...? para que se vean bien ahora. Ya, a ver, vamos a tratar de salir. Ya. ¿Cómo se sale? Eso me tienes que decir tú. A ver, Ah, acá está. ¿En aquí, una cruz? sí, justamente. Ahí, ya. Me salgo, nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Ok, queridos y queridas, vamos a comenzar este nuevo live que hemos organizado. Quiero agradecer a Alice que haya tenido la gentileza de acceder, digamos, a esta oportunidad, a conversar acerca de un tema que a ella le apasiona y en el cual ella es experta, que es el tema de los eclipses. Y así que vamos a hacer una primera parte en donde voy a hablar acerca de la forma en que se analizaban los eclipses en la astrología tradicional y luego vamos a retomar el tema la, con la Alice. Hola, hola a todos. Hola. Bueno, hay varios que están saludando. Los saludo a todos en conjunto. Qué rico encontrarnos, qué rico que vengan, que acudan. Para mí es muy grato tenerlos ahí, digamos, en presencia. Igual estamos compartiendo, ¿cierto? Y evidentemente eh, es como también un aporte a la energía del instante, la convocatoria y lo que ustedes, digamos, aporten. En algún minuto vamos a abrir un espacio de preguntas. Así que, en honor al tiempo, ustedes saben que estos lives tienen un tiempo de 60 minutos. Y gracias por los comentarios que están llegando. Así que voy a tratar de ser lo más, como diríamos, resumido posible para ahorrar el máximo posible de tiempo. ¿Ya? Bueno, voy a compartir una lámina, una imagen. Entonces van a ver de fondo ahora esta imagen que es porque quiero explicarles algo relacionado a las casas. Permiso, vamos a cambiar. Ahí. Ok, esta imagen es la imagen los, de las casas con el sistema de domificación de casas llamado signos enteros. Ustedes pueden encontrar en cualquiera de los software en este momento, ya sea online o comerciales, esta manera de identificar las casas. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué voy a usar este sistema y no el sistema de Placidus? Simplemente porque la herramienta que voy a conversar hoy día fue desarrollada con este sistema. ¿Ok? Pero igual es válido para todo lo que hagan, ¿cierto? Tener
la posibilidad de explorar. Yo los invito a que exploren todos los sistemas de casas, por supuesto, en relación a la metodología aplicada. Bien, por ejemplo, si usan astrología horaria, de acuerdo a William Lilly, bueno, pueden usar el sistema regiomontano. Si usan astrología moderna, pueden usar Plácidos, o también las técnicas digamos, de domificación de casas tradicionales. En fin, bien, así que estamos, la idea es open mind. Ok, entonces, explicar un poquito. Si por ejemplo esta carta, si ustedes se fijan, ahí dice en cáncer, el signo cáncer, ascendente. Si el ascendente cae, supongamos, en 15 grados de cáncer, para obtener el signo, las casas en signos enteros, simplemente lo que ocurriría es que la casa 2 va a comenzar en 0 de Leo, la casa 3 en 0 de Virgo, y así sucesivamente. Por lo tanto, el signo que corresponde al ascendente, a la posición de ascendente, que no va a cambiar, por supuesto, en relación a la posición del ascendente que les resulte, ya sea por Plácido o por otro método, va a ser el signo entero que comprende la casa 1. ¿Ok? Eso es a modo de explicación. Muy bien, entonces vamos a... eh, voy a ir, digamos, cambiando imagen. Permiso. Vamos a cambiar. Esto es una herramienta que tiene hace poco el Instagram, así que permite ir poniendo algunos fondos. Aquí está la relación de lo que vamos a conversar ahora. ¿Ya? Por ejemplo, los que tienen ascendente Escorpio, bueno, tienen Escorpio en la casa 1, como decía en el ejemplo anterior, en este caso Escorpio. Los que tienen ascendente Libra tendrán Escorpio en la casa 2. Estoy considerando signos enteros, recuerden. Los que tienen ascendente Virgo tienen todo Virgo en la casa 1 y la casa correspondiente a Escorpio va a ser la casa 3. Los que tengan ascendente Leo, la casa 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Así que es interesante esto porque a ustedes es más fácil, digamos, de obviamente calcular de manera mental, siempre y cuando obviamente sepan su ascendente. ¿Ok? Bien. Hoy día entonces quiero que veamos algunas características de Escorpio. Escorpio es un signo, así como Plutón, que está relacionado siempre con la muerte, la crisis y el renacimiento. Una imagen que a mí me gusta mucho es la imagen de la semilla. Cuando una semilla tiene que brotar, cuando da lugar a una plantita, tiene que destruir la caparazón de la semilla, ¿no? Y eso obviamente no sería posible que surgiese la vida si no se rompe la cáscara de la semilla. Por lo tanto, toda experiencia de tipo Escorpio implica una crisis. Ahora bien, todos, y es bastante normal y habitual, ¿cierto?, que no queramos morir o que no queramos cambiar algunos esquemas radicalmente, me refiero, de nuestra vida, algunas situaciones, en fin, algunos vínculos, etcétera. No queramos cambiarlos y eso es muy normal. Por lo tanto, generamos algunas defensas frente a ello. Y por lo general, en las áreas de Escorpio o Plutón en nuestra carta, aparentamos ser sumamente fuertes, sumamente poderosos, sumamente resistentes, como para mostrar, ¿cierto?, que no somos tan vulnerables. Pero en el fondo, estas experiencias o esta manera de mostrarnos refleja, en resumidas cuentas, nuestra vulnerabilidad. Entonces, ahora hace poquito, el martes pasado, un eclipse que ocurrió justamente como, digamos, los eclipses que han ocurrido este año en el eje Escorpio-Tauro. Y por lo tanto, desde la perspectiva de la astrología tradicional, estos eclipses activan las casas. ¿Bien? Y al activar una casa, activan el significado de esa casa y por supuesto el significado del signo que ahí se encuentra. En este caso, Escorpio. Pues bien, entonces, para quienes tuvieron el ascendente, con ascendente Escorpio, ¿cierto? Y tuvieron el ascendente, el eclipse, perdón, en la casa 1, este es un tiempo en donde se vuelven a resaltar situaciones que tienen que ver con casa 7, casa 1. ¿Qué significa esto? Casa 1, cuerpo, salud, físico, y casa 7, relaciones, encuentro con otros, encuentros significativos con otros. Esto puede ser la pareja, también pueden ser vínculos importantes, las relaciones que tengamos con las personas que nos vemos
a diario y con quienes mantenemos algún tipo de relación uno a uno. Entonces, en esas áreas es donde probablemente van a ocurrir situaciones de cambio, situaciones que de alguna forma significan un enfoque nuevo respecto a lo que estamos viviendo en la vida. Bien. Ahora, la casa uno representa, como dije, el cuerpo, el físico, y en alguna medida las personas que tienen ascendente Escorpio pueden querer aparentar, ¿cierto?, esta sensación de fuerza física, de poder físico, y de alguna manera esto para mostrar que no hay esta sensación de debilidad, pero en el fondo, ¿cierto?, hay una sensación de debilidad, de una sensación de estar un poco como eh, ex- expuestos, ¿cierto?, al entorno. Y en algunas ocasiones los ascendentes Escorpio incluso son renuentes al contacto físico, porque cualquier situación pudiese de alguna forma alterar este estado en que me encuentro, que es como mi realidad en el entorno, digamos, físico que yo construyo. También es muy notable que los ascendentes de Escorpio vivan experiencias a través de las cuales demuestren, en el mejor de los casos, perdón, esta necesidad de desarrollo de la capacidad de renacer. En resumidas cuentas, cuando se asume la vulnerabilidad, cuando nos damos cuenta que finalmente tenemos que dejar morir algunas etapas para renacer, en ascendente Escorpio esto se refleja en una tremenda capacidad para poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se cambia de país, hay gente que cambia de profesión, hay gente que puede cortar vínculos, etcétera. Y de alguna manera eso significa una experiencia súper fuerte en cuanto a tener que renovar toda la vida, ¿no? Como cambiarse de piel muchas veces. Ahora, en esa dinámica es muy importante en qué forma ustedes ya han estado trabajando con estas dinámicas, con estas experiencias y de alguna forma cómo han tenido, y esto es válido para todas las casas, cómo han tenido y se han dado cuenta de esta necesidad de asumir sus vulnerabilidades y también de enfrentar esta experiencia en que es necesario morir para renacer. Bien, entonces, con la casa, para quienes tienen ascendente Libra, de acuerdo al modelo de signos enteros, Escorpio lo tendrán en la casa 2. Y en el caso del ascendente de la casa 2, Escorpio en la 2, el eclipse activa esta casa y activa el eje 2-8. Esto significa una activación importante de lo que tiene que ver con su forma de generar recursos propios. Y en alguna medida también esto significa potenciar o activar los recursos o la forma en que tienen ustedes para generar recursos. Si hablamos de vulnerabilidad, la vulnerabilidad se manifiesta, pues, o que se podría manifestar en una persona con Escorpio en la 2, es una situación en la cual las posesiones, ¿cierto?, pasan a ser de alguna manera el reflejo de mi fuerza. Tratando de comprar de alguna manera seguridad, estabilidad en la vida, las personas con Escorpio en la 2 pudiesen de alguna forma sentirse más seguras. Naturalmente, como ustedes comprenderán, los valores externos asociados a la seguridad no son, por así decirlo, los valores más profundos. ¿Cuáles son los valores más profundos que se encuentran efectivamente cuando se producen situaciones de crisis en lo económico? Son aquellos que tienen que ver con la capacidad de restaurar, con la capacidad de conectarse con energías muy profundas y con conexiones con el alma de las personas de tal manera que eso signifique, digamos, un encuentro profundo también con el otro. He visto casos de personas que tienen a Scorpion o Plutón en la 2 que se desempeñan, de hecho, como restauradores, que se desempeñan en las actividades terapéuticas, como psicología, psiquiatría, y que en esos campos desarrollan muchas veces esa sensibilidad profunda de Escorpio para conectarse con aquello que necesita ser cambiado en el otro, o necesita ser reestructurado, o necesita ser transformado en algo valioso. Como si tomásemos algo que no tiene valor, pero ahí adquiere valor. Entonces, de la misma manera, si el eclipse activa esta casa 2 y ustedes ya han estado en contacto con esta experiencia, con este proceso de transformación, evidentemente las experiencias que van a tener ahí van a seguir en esa línea.
Si no han estado en contacto con ese proceso de transformación que implica conectarse con los valores más profundos de la voz, bueno, la vida también se las va a dar como una oportunidad. Ahora sí, hay que advertir que las experiencias asociadas a Escorpio y Plutón tienen un componente característico que es de cierta densidad, de cierta pesadez, de cierta profundidad, de cierto sentido dramático y de un contenido radical. Ok, si tienen ascendente Virgo, Escorpio lo tendrán en la casa 3. Esto en el esquema de signos enteros. ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente uno podría hablar todo un live respecto del significado, ustedes me entenderán, de Plutón o Escorpio en cada una de las casas. Estoy tratando de ser muy, muy sintético. En el caso de la casa 3, Escorpio, la experiencia del eclipse va a activar esta casa 3. ¿Qué ocurre en la casa 3? Ocurre que desarrollamos nuestra mentalidad. Las primeras experiencias que nos llegan en relación a entender el mundo se constelan en la primera etapa de la vida, generalmente en la etapa escolar y quizás antes. Y esas experiencias de alguna forma configuran la manera a través de la cual nosotros vemos el mundo. Cuando tenemos a Escorpio y Plutón ahí, la forma en que vemos y entendemos el mundo puede haber pasado por experiencias también muy potentes, muy fuertes, cosas que no se decían en la familia, cosas que no se hablaban, secretos de alguna manera o situaciones que de alguna forma se manejaron bajo un velo, ¿cierto?, de misterio. Y de alguna manera estas experiencias igual son percibidas por la mentalidad de Escorpio de la casa 3. Escorpio en la 3 es como una mentalidad tipo láser, muy profunda para captar, pero no solamente captar lo que no se está diciendo, sino también para influir en el otro de una manera muy potente. Quienes tienen Escorpio en la 3 pueden decir, como dice José Millán, lo innombrable. Es decir, la capacidad para decir aquello que otros no se atreven a decir. Y en esa medida poder expresar aquello que ha sido guardado o ha quedado de alguna manera no resuelto de etapas anteriores en la vida. Entonces, la experiencia de muerte y renacimiento en la casa 3 es una experiencia que implica eh, poder cambiar la forma de ver la vida de manera completa. De manera completa, o sea, estamos capacitados, si tenemos Escorpio en la 3, no solamente para poder aceptar que las ideas, las formas, lo que se dijo y lo que pensábamos pueda tener un cambio radical, sino además para generar una reconstrucción de toda nuestra forma de entender la vida, de manera tal que sí tenga una posibilidad de conectarnos de nuevo con lo que nos apasiona. Es gente en otros ámbitos que les encanta, ¿cierto? Y les apasionan ciertos temas, les encanta hablar. Hola Marilu, ahí veo que Marilu se integró, qué rico, qué bueno verte. Eh, Hay una experiencia que sí, que es necesario como potenciar y profundizar. Y las personas, cuando les apasiona algo, estén seguros que un interlocutor o orador que tenga Escorpio en la 3 va a transmitirles de una manera muy apasionada y muy profunda eh, lo que entiende, lo que maneja, lo que sabe. Ok. Si somos ascendente Leo, vamos a tener Escorpio en la 4. Tener Escorpio en la 4 es como vivir a los pies de un volcán. Sin embargo, no nos damos cuenta los ríos de lava que circulan bajo la superficie. Nuestra familia construye un hogar, nuestra familia está cimentada en un espacio, en un lugar en donde ocurren estos flujos internos de lava. De una lava que es en el fondo la metáfora para expresar sentimientos inexpresados de rabia, de resentimiento, ¿cierto?, frente a unos padres que actuaron frente a la vida como si fuese la vida una experiencia terrible y que generaron, o pueden haber generado, una situación de suma, digamos, riesgo frente a la vida y también situaciones muy difíciles, ¿no?, desde el punto de vista emocional. Porque se supone que el hogar es como el lugar donde uno encuentra seguridad. Teniendo Escorpio o Plutón ahí, en realidad no es precisamente seguridad lo que encontramos, sino esta corriente de lava subterránea. Entonces, hacemos como que no ocurre nada y no nos acordamos. En algún momento, el volcán, como todo volcán, hace erupción y aflora nuevamente todo ese material psicológico para, esperemos, trabajarlo de tal modo que cuando formemos familia no
se siga, ¿cierto?, perpetuando ese modelo que puede tener abuso, que puede tener dolor, que puede tener crisis, que puede tener, digamos, profundas sensaciones de miedo frente a las experiencias que significan miedo al cambio o a la transformación completa. Bueno, Escorpio en la 4. Los finales de la vida están en la 4, ¿no? Por lo tanto, las personas Escorpio, Plutón en la 4, cuando dicen que se terminó, es porque realmente se terminó. Tienen finales irrevocables. Cuando tenemos a Cáncer como ascendente, como signo entero, Escorpio va a estar en la 5ª. La experiencia de tener Plutón o Escorpio en la 5ª tiene que ver con que se activa el sentimiento de poder. Y la compensación, ¿cierto?, a esta vulnerabilidad, al miedo al poder, tiene que ver con que busco, de alguna forma, por todos los medios, de usar mi poder o usar el poder para poder llamar la atención, para decir yo soy especial, yo necesito que me vean, ¿ya? Y eso significa a veces manipular el entorno para poder lograr esa atención. En el buen sentido, o en el mejor sentido, esto implica también poder tener una energía tremenda y poderosa para conectarse con el potencial creativo y para poder, no solamente digo creativo en el sentido artístico, sino que creativo en el sentido de crear un destino mejor, lo cual puede ser justamente la joya o lo más especial que tiene una persona con Escorpio o Plutón en la 5ª. En relación al eclipse, obviamente estas situaciones van a tener que ver con el eje 5-11 y eventualmente en este caso, que se activa Escorpio, con experiencias asociadas a los niños, a los hijos o alumnos o personas más jóvenes que están en nuestra vida. Bien, por lo tanto, en ese ámbito pueden ocurrir situaciones bien especiales, bien importantes de cambio que movilizan esta energía. También puede pasar que, como decimos en Chile, ¿cierto?, el pololo, el novio, ¿cierto?, la novia, sea el canal a través del cual ocurren estos cambios. Ya sea que le ocurran a ella o a él, o nos ocurran a nosotros a través de ellos. Cuando tenemos a Géminis ascendente, Escorpio y Plutón están en la casa sexta. Los que tienen Géminis ascendente puede que en este minuto estén pasando también por situaciones bastante interesantes e importantes en relación a cambios en la relación que tienen con el trabajo, con el mundo de las rutinas y los rituales cotidianos. Esto implica que de alguna manera el trabajo, la relación con las enfermedades o lo que tiene que ver con este reajuste, esta homeostasis entre el mundo interno y externo, esté pasando, ¿cierto?, por cambios importantes. Bueno, y en la medida que tenemos, por supuesto, la presencia de Escorpio en cada casa, nos encontramos no solamente con esta potencia, sino que también nos encontramos, como he dicho, con esta bestia, ¿no?, con todo aquello que está de alguna forma acumulado y que se potencia en términos de expresiones a veces muy viscerales. Y aquí puede manifestarse, ¿cierto?, en la figura de los compañeros de trabajo, del jefe y la jefa, en fin, los subalternos, los subordinados. Alguna de esas personas puede también ser el canal a través del cual ocurren los cambios que están siendo activados por este eclipse. Cuando tenemos a Escorpio en la 7, significa que tenemos Tauro ascendente, sea que esté Escorpio o Plutón en la 7, si hemos tenido una relación tóxica, supongamos, no estamos muy bien dispuestos a tener una relación nueva. Tenemos miedo, pánico de establecer una relación nueva porque eso pudiese significar volver a experiencias difíciles, dolorosas. Pero también es cierto que la relación de pareja puede ser un camino a través del cual podamos, ¿cierto?, pala en mano, empezar a acabar y a sacar situaciones que pudiesen ser, que pudieran estar ocultas y que de alguna manera u otra, al salir a la superficie, generasen la posibilidad de hacer un renacimiento interior y para tener una percepción o un contacto más completo de nosotros mismos. Por supuesto que en la casa 7 proyectamos lo peor de nosotros mismos en el otro, pero eso obviamente no lleva a buen término, siempre y cuando asumimos nuestra realidad, nuestra experiencia, nuestra responsabilidad o nuestra totalidad, la relación de pareja se torna mucho más crecedora. Y así las personas que tienen Escorpio en la 7 pueden mantener relaciones tremendamente potentes que pasan por muchas mini muertes y que eventualmente significan un crecimiento para ambos.
También se da el caso, hay que mencionarlo, de la relación de Escorpio en la 7 con personas que son como los siameses, alguien mencionaba por ahí, que si algo le pasa a uno, al otro también le pasa, ¿no? Entonces, como estas relaciones muy simbióticas pueden darse con Escorpio o Plutón en la casa 7. De alguna forma buscamos una especie de situación así para poder defendernos del miedo a que la relación se pierda, muera o termine. ¿Ok? Pero volvemos al tema de que si eso ocurre, tenemos que volver nuevamente a nosotros y descubrir en nosotros cuál es ese temor. Ok, las situaciones, por lo tanto, que pueden estar teniendo cambios en este momento o activándose, tienen que ver con esa área de nuestra carta. Si tenemos Aries en el ascendente, nuestra Escorpio se encuentra en la 8, Plutón también en la 8 tiene este mismo significado. Nos fascina la casa 8. Plutón, Escorpio y la 8 tienen como el mismo significado. Nos recuerdan la muerte, nos recuerdan las experiencias que van de ir más allá. Las personas con Escorpio o Plutón en la 8 son personas que, a pesar de que los demás pudieran decir, no, 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 sigamos, esto ya llegó al final, no, estas personas siguen. Entre paréntesis, nuestro actual presidente tiene a Plutón en la casa 8 y Escorpio. Así que podrán ustedes entender de dónde viene el lema seguimos. Bueno, eso es una cierre paréntesis. El tema de poder conectar, por lo tanto, con experiencias que signifiquen salir de crisis es muy importante para quienes tienen Escorpio o Plutón en la 8. Son personas que pueden hacer que otros salgan, se liberen, digamos, de sus situaciones también de crisis o situaciones difíciles. Por lo tanto, puede dar lugar a experiencias muy profundas en términos de conexión psíquica con los demás. Las personas con Plutón en Escorpio en la 8 entonces están teniendo momentos no solamente difíciles, ¿sí? Como momentos potentes en su vida, sino también la oportunidad de decir, voy a seguir. Esto va a significar esto es un aliciente para que yo pueda alcanzar nueva profundidad. Y no solo eso, sino que se están conectando con recursos insospechados. Bueno, las personas con ascendente Piscis tienen a Escorpio en la casa 9. Y esto es válido también para quienes tienen Plutón en la 9. ¿Qué significa Plutón o Escorpio en la 9? En términos muy simples, es que la vulnerabilidad tiene que ver con mi sistema de creencias. Entonces pueden pasar una de dos cosas. En el sistema, digamos, de vulnerabilidad, o bien, digo, no tener afiliación política o ideológica, ¿no? Sí, yo no pertenezco a nada, no tengo ideología. O bien, si tengo una, puedo llegar a ser fanático de esa ideología. Pero detrás de esto hay un miedo, ¿cierto?, a esta experiencia que significa la muerte de mi sistema de creencias. Evidentemente, si muere un sistema de creencias, estoy más capacitado para encontrar una experiencia profundamente humana y profundamente divina en lo que significa la búsqueda de sentido en la vida. Las personas que están teniendo el eclipse en este momento en la casa 9, bueno, van a tener experiencias en ese ámbito, en los viajes, en la relación con el extranjero, también en los estudios superiores, con algún profesor, profesora, maestro, etc. Hay ahí una situación, digamos, muy potente que tiene que ver con ese reflejo de qué es aquello que está más allá, qué es aquello que va más allá. ¿Okay? Más hacia lo oculto, que a lo mejor una persona que sabe mucho más, o que tiene algún poder, o que de alguna manera u otra nos cautiva, nos seduce a través de su conocimiento. Por cierto, las personas que tienen Escorpio o Plutón en la 9 pueden llegar a ser líderes espirituales, pueden ser personas que tienen muchos que los siguen, porque son personas tremendamente seductoras para comunicar sus ideas. Quienes tienen ascendente Acuario tienen a Escorpio en la 10 y por lo tanto todas las experiencias que están teniendo lugar en este momento tienen que ver con una potenciación de esa área. Lo mismo es válido, es decir, si yo he tenido un trabajo previo respecto de este tema del poder en el ámbito profesional, bueno, va a ser más fructífero el eclipse en este momento. Pero si no, bueno, evidentemente nos vamos a encontrar con las experiencias necesarias para poder definir cuál es nuestra relación con el poder. Y finalmente definir nuestra relación con el destino. Así que hay ahí un cambio importante que tiene que ver con nuestro enfoque de poder en la esfera de trabajo. Hay una influencia tremenda que pueden hacer las personas que tienen Escorpio en la 10
como a la sociedad a la cual forman parte y de alguna manera en el ejercicio de su profesión. Quienes tienen Capricornio ascendente tienen a Escorpio en la 11, así que se activa el eje 11-5 nuevamente, pero con un enfoque más poderoso en la casa 11. La pertenencia a un grupo, la pertenencia a un proyecto, la pertenencia a un futuro. Los que tienen Escorpio ahí probablemente manifiestan este sentimiento de vulnerabilidad pensando que puede ocurrir lo peor, ¿no? Y que el futuro es negro. Eh, Entre paréntesis y volviendo un poquito hacia atrás, quizás sea interesante el tema de Escorpio en la O9 en términos colectivos en este minuto, ya que esto nos puede llevar a pensar que el que es distinto, es extranjero, es de otro color de piel, etcétera, puede ser amenazante para nuestra congregación, ¿no? El tema de la vulnerabilidad, de nuevo, del miedo a perder un sistema de pertenencia, también tiene que ver un poco con la 11 en el sentido de esta relación que existe con esto que me parece más cercano a mí. ¿Bien? Pero bueno, también es importante ahí aceptar que ocurran cambios importantes en esa esfera y nuestros proyectos, nuestras amistades y nuestros objetivos probablemente en algún momento van a desaparecer para dar lugar a nuevos enfoques. Quienes tienen a Sagitario ascendente tienen a Escorpión finalmente en la casa 12 y aquí nos encontramos con el inconsciente colectivo. Ya con esto termino. El inconsciente colectivo familiar, ¿bien? En el sentido de aquellos dolores, aquellas infringidos o sufridos por nuestra familia hacia atrás, ¿bien? Y este es un área poco cartografiada de nuestra carta astral, de nuestra vida. Por lo tanto, también es un área en donde ocurren muchos secretos. Si intentamos mantener en secreto algo, también sería interesante preguntarse por qué lo mantenemos en secreto. Tal vez sea interesante decir, lo que tiene que ocurrir tendrá que ocurrir y más bien es lo que tiene que salir a la luz. Es todo aquello que está contenido en este inconsciente colectivo familiar. Y ahí no solamente hay experiencias que tengan que ver con esto que dije, sino también con experiencias que llevan a una tremenda conexión con aquello que puedo ofrecer a la comunidad o a la sociedad a la cual formo parte, o al universo, o al todo. La casa 12 tiene que ver con nuestra totalidad. Es amenazante aceptar la totalidad, no es tan fácil. Sin embargo, es un desafío mayor para quienes tienen a Escorpio y Plutón en la casa 12. Bueno, perdonen lo breve, pero tenía que ser breve este recorrido para dar lugar a la siguiente parte que tiene que ver con la conversa que vamos a tener con Alice, quien gentilmente ha aceptado participar en este live. Así que, bueno, sin más, voy a hacerle la invitación a Alice nuevamente para que nos acompañe. Ahí. Ahí está, vamos a esperar que Alice se conecte. Mientras tanto voy a refrescar. Ahora sí. Ahí sí. Hola, Me pasó un poquito de los 30 minutos, pero ahí estamos. no, está bien. Hola Alice, qué rico, qué bueno juntarnos en esta circunstancia tan eclipsada. Estamos en medio. Ya fue el primero y viene el segundo, ¿cierto? El 8 de noviembre. Sí, Así que sí, justamente. también quizás la gente ya está sintiendo efecto y sería bonito también que si pueden poner algunos como comentarios, ¿no? Después de tú haber pasado por las casas. Fantástico, sí, me parece. Sería súper. Así que queda abierto el que quieran manifestar sus experiencias ahí en los comentarios y yo los comparto si es que ustedes quieren, por cierto. Sí. Yo no sé cómo quieres partir. Yo creo que sería interesante, una idea que me estaba rondando el otro día respecto de este tema de los eclipses, tiene que ver un poco con el sentido de la activación de esto. Resulta bien interesante dos cosas. Una,
que para los astrólogos antiguos, bueno, y modernos también, y todos, bueno, para todos en realidad, los eclipses son eventos que tienen una carga como negativa, o no sé si negativa es la palabra, pero pesada, difícil, y que de alguna manera generan una situación que nos sorprende, digamos, no es algo esperado, que probablemente emerge del inconsciente. Bueno, eso contrastado con la práctica de la astrología helenística de ver los eclipses como herramientas de activación de ciertas casas. Entonces la imagen que me surgió tiene que ver con unas imágenes que estuve viendo a la hora de hacer como las historias para recordar este momento, días atrás. Bueno, me encontré con varias imágenes que tienen que ver con no solamente el momento del eclipse, en donde el sol está totalmente ocultado o parcialmente ocultado, pero sí se nota mucho en los que está el sol completamente ocultado. Me refiero justamente a ese instante que es justamente el momento después que ocurre el ocultamiento completo. Entonces empieza a surgir una luz. Ujú. Y bueno, y esa instancia que tiene que ver con los fundamentos egipcios de la astrología, como una geometría de la luz, como una psicología de la luz. Ahí hay un comentario que nos hacen Esmeralda. Bueno, dice, ¿puedo leerlo Esmeralda, me imagino? ¿No? Sí, bueno, ya lo puse. Dice, se me ha hecho muy complicadas las relaciones interpersonales y he pensado en terminar en muchas situaciones pendientes. Sí, pues sí, nuestra nación lo pone. Gracias Esmeralda por compartirlo. Sí. Decía que estos momentos en el cual surge la luz. La filosofía fundamental de la astrología viene de esta geometría de la luz. Entonces, la luz es la que produce eventos. Y esa experiencia obviamente tiene que ver también con el descubrimiento o con la conciencia o con el que algo se haga evidente o se manifieste. Pero también con una experiencia en donde nos conectamos con una esencia digamos, de vida, porque el sol es vida, finalmente, no es otra cosa, ¿no? Es vitalidad, es vida, es propósito, en fin. No tanto en el sistema de la definición polar de sol y luna, sino más bien el tema como más arquetípico de la luz. Entonces, esta luz que es vida aflora, justo en el momento así, ¡pum!, de repente, cuando el eclipse está comenzando a terminar. Em, Sí, bueno, y es conciencia, ¿no? También. claro. Entonces, esa luz remueve, remece. Yo estaba pensando en palabras, ¿no? Que generalmente como que se pueden aplicar a cualquier eclipse y que quizás tienen que ver. Ahí veo alguien que dice súper complejo y confuso. Mm, eh, que tiene que ver tú decías activar, bueno, catalizar procesos, procesos que son de cambio, ¿ya? Acelerar, aceleran, intensifican, catalizan. mm, Y habitualmente justamente lo que podríamos decir en torno a lo que tú estabas diciendo con esa luz es que revelan algo. ¿Ya? mm. Revelan, muestran, y entonces tenemos un escenario distinto. Es como algo que no conocíamos y ahora lo conocemos, y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Ya? Sí. Eh, hay, hay distintas, por supuesto, o sea, también hemos ido evolucionando en astrología me refiero, hemos ido evolucionando como vemos los eclipses y por supuesto que no nos cuesta la cabeza como le costó a ese pobre señor que en China no le achuntó, ¿ya? Hace miles de años. Sí. Eh, pero en el fondo también hay eclipses asociados a eventos muy positivos, ¿verdad? Y Bernard Brady, por ejemplo, menciona, no recuerdo, lamentablemente no me metía a ver cuál es exactamente ese, pero menciona en el tiempo de Copérnico y toda la revolución, ¿no? Hay un eclipse que tiene que ver con muchos descubrimientos científicos. Entonces, no siempre esta catalización o
intensificar las cuestiones o revelar algo, necesariamente es algo negativo. También hay potencialidades positivas dentro de lo más inconsciente o lo desconocido, podríamos decir, ¿cierto? Sí, claro. Eh, entonces, claro, ese es un elemento que también es bueno considerarlo dentro de lo que es el fenómeno del eclipse, que estamos viendo algo nuevo, pero no necesariamente eso nuevo eh, significa algo negativo, ¿no? Eh, Mm. sí. Sí, me hace mucho sentido lo que tú mencionas. Hay una, como creo decía Jung, el alma o la psique es como bien acuosa, ¿no? Entonces, obviamente hay una dinámica continua y en esa dinámica muchas veces estamos explorando territorios inconscientes y descubriendo también antes del eclipse, durante, después, Mm, mm. que generalmente antes, que cuando nos pilla el eclipse, ya tenemos, por así decirlo, un camino recorrido en ese terreno poco cartografiado y que de alguna manera nos pilla, por así decirlo, con más elementos, más recursos como para poder sacar esa chispa de luz, de conciencia Claro, en ese claro, momento. sí. Mm, Me gusta esa palabra, ¿no? Poco cartografiado, porque, porque los eclipses justamente como que permiten mirar otras cosas. De hecho, hay quienes incorporan, digamos, los eclipses también para rectificar cartas, sí, eh, porque los eventos que traen son como muy claros a veces, ¿no? Entonces, sí, ese elemento está ahí. Y bueno, tú fuiste pasando por casas y yo creo que ahí fue quedando más o menos claro de qué se trata el tema, porque el eclipse activa una casa o activa un eje de casas, porque fuiste mencionando según el ascendente, pero también tienen que pensar que está la casa del frente, porque el eclipse que viene ahora, el 8 es lunar, es en Tauro. mm, Entonces, y no podemos separar Tauro de Escorpio, ¿no? sí, claro. Alguien dice algo de cansancio, agotado, leo también desde acá, ¿ya? Pero Sí, justamente. Sí, acá Cristian menciona el tema del cansancio sí, en relación a Scorpio en la 12. Qué interesante esa imagen, porque cuando ocurre esto, la energía obviamente está dirigida no hacia afuera, sino hacia adentro, justamente, que es un terreno de la 12. Eh, claro, y eso obviamente implica una revisión más bien profunda del alma y el cuerpo. Hay una relación muy estrecha entre la 12 y la 6, ¿no? Lo que la 12 de alguna forma manifiesta como síntoma, lo manifiesta en la sexta, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de los huesos, cansancio, etcétera. Y es claro, es algo que está en la 12 pidiendo atención. Interesante. Otra cosa que pensaba, bueno, en algún momento lo hemos conversado, ¿cierto? Es esta relación que tiene el eclipse con la familia Saros. Hace un tiempo mm, atrás, con Mijaela Dicu, ella publicaba una astróloga rumana muy potente, mencionaba que el eclipse que está ocurriendo ahora, a diferencia del que tuvimos el 30 de abril, es más venusino. O sea, este es más venusino. El eclipse del 30 de abril, que nos rigió hasta el martes pasado, era más marciano. Ahora, en términos de la astrología más tradicional, ella lo relacionaba con Marte igual más incendios, más explosiones, más tiroteos en Estados Unidos. Presenciamos una especie como de estadística de tiroteos, quizás como nunca antes se había visto en los meses que pasaron. Más situaciones de cierta violencia en general, de irascibilidad de la gente. Bueno, según ella, o este estudio, el eclipse que viene ahora, de acuerdo a la familia Saros actual, tendría un carácter más venusino. No sé cómo lo has visto tú en ese sentido. Eh, mira, venusino en el sentido de que Venus está, a ver, ahí cuando hablamos de familias Saros, estamos hablando de, en el fondo, una secuencia de eclipses, ¿cierto? Que están conectados cada 18 años, 11 días y algo más de horas, y que en el fondo esa conexión dura más o menos 1200 años.
la sombra ocurre cada 56 años en un meridiano, ¿cierto? Más al norte, más al sur, dependiendo del eclipse. Y, y tienen como el mismo sabor. Uno se va, por lo menos si sigue, no sé si esta astróloga sigue el trabajo de Bernadette Brady, capaz que sí, capaz que no, pero si uno va a la carta raíz, Venus está dentro de, o la carta raíz me refiero al primer eclipse de esa familia. Venus está dentro de los posibles aspectos que uno puede ver que son como muy, muy exactos y está en conjunción con el eclipse. ¿Ah? Entonces uno podría decir, sí, es mucho más venusino, pero también está en esa carta raíz, está Marte oposición Plutón. ¿Da? Entonces, y que curiosamente o sincrónicamente se vuelve a repetir de otra manera en este eclipse que acaba de pasar, que Venus estaba en conjunción, ¿cierto?, a minutos del Sol con el eclipse, y Marte está en contraparalelo con Plutón, ¿cierto? Y hay ahí y además creo que Venus estaba, no sé si me equivoco, que estaba en cuadratura también, a ver, déjame ver, estaba en Me parece, cuadratura con Plutón. ¿Mm? sí, me parece que sí. Entonces, todo ese elemento como más de fuerza de lo plutónico, de lo poderoso, también está presente, no es solamente lo venusino en el sentido ¿no? más estético o más del trato, de las relaciones. Entonces, Mm. me parece que alguien ahí dijo que había estado pensando en algo con las relaciones, ¿no? Como si seguir o no seguir, creo, que tú lo Sí, mencionaste. sí, Y eso justamente. parte del sabor que tiene este eclipse que acaba de pasar, que en el fondo, eh, como está Marte, Plutón también, entre algunos aspectos que están ahí, entonces el poder en las relaciones, el si sigo o no sigo en esa relación, ¿verdad? Eso, eh, eventos, ámbitos también, Bernadette Brady dice que son términos o inicios de relaciones, ¿ya? Entonces ese elemento también está, y lo hemos visto en política también, uno también lo puede ver a nivel colectivo, ¿no? Como hay algunos que se van para acá para hacer el acuerdo, después se van para el otro lado, y todo es un manejo con el poder, y bueno, ese elemento está. Entonces yo no me atrevería a decir que enteramente venusino, pero sí yo creo que como fue, lo dije hace unos días, como fue el Venus Star Point, ¿cierto?, en Libra, y ahora Venus está prácticamente en conjunción con el eclipse. Entonces son dos momentos de Venus que tienen que ver con conciencia de las relaciones, por supuesto. ¿Ah? Y en el fondo es como de acuerdos, pero también acuerdos sinceros. ¿Ah? Si pensamos que Venus ya había pasado a Escorpio. ¿Mm? Sí, claro. Como como emerge en términos de verdad, digamos, porque Plutón y Claro, Escorpio tienen más que ver con la verdad que con las ilusiones. con la verdad. También con el poder, sin duda, Escorpio-Plutón. ¿Ah? Entonces también es como a veces tener la fuerza para terminar algo que ya no resiste, Mm. o también el impulso y la fuerza, y ahí podría ser también la obsesión, ¿no? En términos de querer llevar a cabo algo en términos de una relación o de una atracción, ¿no? Exacto. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con la obsesión, capaz que también eso nos agota, eh, hay que medirlo también, ¿no? Escorpio Exacto. también puede ser bastante obsesivo. Una de las Y cosas que mencionaba, perdona, en relación a, para que no se me vaya la idea, disculpa que te interrumpa, sí, eh, dale. es en relación al eclipse Saros que menciona la Mijaela Dicú, es que el eclipse Saros de este eclipse de ahora, digamos, o sea, el primer eclipse de esta familia que estamos viviendo ahora, la Venus estaba en Pisces. En cambio, en el otro, la Venus estaba muy mal posicionada, me parece, en Escorpio,
Y ese cambio, ella lo interpreta desde el punto de vista de lo colectivo como una energía más venusina en este tiempo que viene. Y me acordé de eso a raíz de la situación que tiene que ver con lo que tú mencionas, estos acuerdos, ¿no? Estas situaciones de buscar de alguna forma, tratar de buscar como la participación de todos y de, no, de que no se polarice, ¿no? Como que esto debiese generar Exacto. una menor polarización y una mayor, ojalá, participación. Dentro del eclipse actual llevado a Santiago, eh, aparece Marte, que es el regente del eclipse antiguo, en la Ujú. casa 8, y Plutón, que es el regente moderno, en la casa 3. La casa 8 en la astrología mundial, mundana, ¿cierto? Que tiene que ver, según entiendo, con los recursos financieros de otros, es decir, el dinero que ingresa a la inversión extranjera y también cómo el dinero de alguna forma va cambiando y debilita o fortalece el Banco Central. Entonces eso también implica una situación entre la 2 y la 8 que están ahí el eje, porque Marte y Plutón están en oposición. Un eje interesante en relación al tema económico. Mucha gente ha estado, bueno, no es novedad, ¿no? Que el próximo año va a ser bastante difícil desde el punto de vista económico. Mm, mm. Y bueno, el mismo eje ya nos moviliza eso, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la economía. ¿Mm? Sí, sí, justamente. Sí. Hay una forma, digamos, de ver que es la astrología antigua que tiene que ver con las dignidades planetarias y la Venus en Piscis, como está exaltada, da cuenta en este análisis de una mayor fuerza en general la astrología tradicional, que es interesante ver cómo conversan una y la otra, pero desde el punto de vista de la astrología tradicional, más que el aspecto, importaba ver la dignidad del planeta en donde Claro, se claro. encontraba. Sí. Y sí, en ese sentido era como la predicción, por así decirlo, de esta Sí, astróloga. sí, sí. Eh, en algún momento, Alice, conversamos respecto de este tema de que Plutón en la 3, ¿cierto? Que es la casa de las comunicaciones o de las verdades, a propósito que estábamos hablando de la verdad, tuviese que ver con ciertas cosas que probablemente salen también a la luz. No sé si vi un post que tú hiciste, muy interesante al respecto. Perdona, me perdí. Ahí, como tú hablas del eclipse, lo que hablamos del eclipse Sí, o claro, de sí, Plutón. sí, sí, claro. De cuestiones que salen a la luz, bueno, yo pienso que es, y lo dije así, ¿no? Como que le tengo fe a este eclipse en Escorpio y con todo ese tono un poco plutónico, ¿ya? Porque bien canalizado es, por ejemplo, que en la Carta de Chile, al menos con la hora que yo la tengo, cae en casa, uno puede verla o que cae en casa 11 o que cae en casa 12, ¿ya? Hay una carta rectificada que tiene que ver con el Centro Astrológico de Chile y que ellos rectificaron y entonces uno podría pensar que cae en la casa 12 Mm. y entonces tiene esa capacidad, esa potencia para movilizar y sacar a la luz y yo siento que todas estas noticias que uno ve qué sé yo, que ahora está metida en Twitter un poquito antes como para ponerme al día de cuáles son las noticias y entonces sale esta banda de no sé cuántos autos, estos portonazos, han salido noticias potentes de cuestiones que no debieran ser en principio, ¿no? En la Araucanía, con todo el robo de madera. Entonces también es el poder, o podríamos decir que este eclipse también empodera para sacar a la luz cuestiones que llevábamos tiempo sin entender cómo, por qué no pasaba nada, digamos. Parecía que la cosa seguía igual o peor, ¿verdad? Entonces, mi sensación es que salen ese tipo de cosas y bueno, pueden salir noticias chocantes, también pueden salir noticias que sean positivas o que bien nos tienen que redireccionar, ¿verdad? Por su potencia,
potencian el cambio, digamos, lo que implican que tengamos que cambiar. Pero Sí, yo le tengo fe a esa parte, ¿no? No, no, sí, por supuesto que hay cambios en nuestra vida o de repente hay ciertos cambios que vienen con algo de violencia que no nos gustan, pero a veces justamente las cosas se tienen que poner feas para dar las vueltas. Pero yo he visto en este eclipse que ha tenido ese poder, ¿no? Como de ir sacando a la luz cosas y situaciones y como que tengo la sensación que también una de las cosas que recompone las confianzas venusinas que estábamos hablando es la sinceridad, ¿no? O sea, sí. si, y el país está, por ejemplo, con tanto que hacer por ponerse de acuerdo. Entonces, si no hay confianzas y no hay sinceridad, no vamos a llegar muy lejos, ¿ah? Correcto. Eh, Alice, quedan 4 minutos cuatro minutos. lamentablemente tiene 60 minutos. Yo seguiría conversando feliz contigo horas y Sí, horas. sí, pero Instagram tiene su tiempo. Yo Tienes su no tiempo. sé qué más decir, excepto que nos viene otro eclipse, ¿cierto? El lunar, Sí. y que ese está muy conectado con toma de decisiones, ¿tá? Entonces, si la gente que está escuchando se ha sentido movilizada, se ha sentido como eh, ya sea a través de cansancio, querer terminar relaciones o lo que sea, bueno, este eclipse dentro de la potencia que tiene, de lo que puede acelerar, puede ayudarnos también a tomar decisiones si hay cuestiones que venimos arrastrando hace mucho. De repente es una información u otra, algo que nos deja claro, que nos deja más conscientes y nos Mm. permite tomar decisiones, ¿ya? Es eso, en poco ratito. No sé si ya hay que decir chao. Como, Estamos a tan 3 rápido minutos. esta cuestión. Bueno, sí, sí, yo comparto plenamente, agradezco tu participación en este live. Gracias por invitarme. Nos vienen los eclipses del 2023 que van a ser en Aries, según entiendo, así que espero que el tema de la seguridad y la inseguridad ya pase a segundo plano. Nos Pero enfrentemos también hay una combinación. Hay combinación Aries-Libra, Tauro todavía Escorpio. Así que sí, sí. Estamos es como la transición. sí, Ok, ya, fantástico. pues, Bueno, gracias. queridos y queridas, querida Alice, muchas gracias por tu sabiduría, por tu conocimiento, tu claridad y también la potencia de tus imágenes, de tus Gracias palabras. por la invitación. Se agradece. Queridos y queridas, nos vamos a encontrar entonces en otro live, en otro momento. Ya les avisaremos con tiempo. Y un abrazo a la distancia a todos, a todas. Que descansen hoy día, que tengan un excelente fin de semana largo. Chao, chao. Ya.